hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien a morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Apreciados hermanos, el Señor me los bendiga, bienvenidos a este servicio dominical. Para mí, nuevamente es un placer comunicarme por medio de este medio, traer la enseñanza de la palabra de Dios. Dios ha sido muy fiel y tenemos que agradecerle a Dios porque durante todo este tiempo Dios ha seguido enseñando, trabajando con nosotros, mostrándonos, edificándonos de diferentes maneras, tratando con nosotros para que esta obra que el Señor comenzó en vosotros el día que nosotros creímos en Cristo Jesús, la pueda perfeccionar y acabar hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios ya estamos en un pie, ya estamos muy próximos, hermanos, para poder reunirnos en el templo y nuevamente poder verlos. En esta oportunidad quiero predicarles un mensaje titulado El médico de médicos. El médico de médicos. Ahora, cuando hacemos alusión acerca de la palabra médico, tenemos que relacionar la palabra salud, la palabra enfermedad, pero también la palabra curación. Y estamos hablando acerca de este médico que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el médico por excelencia. No solamente un médico que puede trabajar en los aspectos espirituales dentro de nosotros, sino un médico que puede entender todo, absolutamente todo. Y que para él no hay enfermedad espiritual, física o mental que el Señor pueda curar y pueda diagnosticar y tratar y dar una cura extraordinaria en nuestras vidas. Acompáñame por favor al libro de Marcos capítulo 2 del verso 13 al verso 17. Para poder entender este mensaje, vayamos a este pasaje de las Escrituras. Marcos capítulo 2 del verso 13 al verso 17, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Marcos, capítulo 2, del verso 13 al verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, es importante que podamos resaltar este nombre, Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hablando de Leví, muchos publicanos y pecadores, que eran sus amigos, estaban también allí sentados juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas, los fariseos, dice, viéndole comer al Señor Jesucristo y sus apóstoles con los publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come? Hablando de Jesucristo, come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, el Señor Jesús les dijo estas palabras muy interesantes. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Venimos delante de tu presencia para que tú, Señor, puedas dirigirnos en tu palabra y que tu Santo Espíritu sea el maestro en estos momentos. Ayúdanos a poder entender cuán importante es recurrir no solamente a un médico, sino al médico de los médicos que eres tú, Señor. El que cura,
el que entiende, el que puede dar un diagnóstico correcto de todos nuestros problemas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder entender la gran importancia y poder ser pacientes, Señor, de que tengamos necesidad de ti, Señor. Acompáñanos, enséñanos, muéstranos, toca nuestros corazones para que este mensaje venga directamente a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Estamos hablando acerca del médico, y es interesante que este pasaje de las Escrituras menciona acerca del llamamiento de Leví, uno que va a ser de los apóstoles del Señor Jesucristo. Leví era un cobrador de impuestos, y por ende, en ese momento encontramos que los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, y todos aquellos que no practicaban su religión, practicaban sus prácticas, sus tradiciones, lo tildaban de pecador. Y también no está en su círculo los publicanos, ya que muchos de ellos eran judíos y que trabajaban para Roma y cobraban impuestos, y no solamente cobraban impuestos, sino que cobraban impuestos excesivos y se enriquecían de la pobreza o de lo que ellos cobraban de todas las personas. Los judíos, en su gran mayoría, los israelitas, no podían entender cómo estos judíos cobradores de impuestos podían maltratar a su generación, podían maltratar a su pueblo de esta manera, por eso que eran odiados. Y se los tildaba de tal manera que ni siquiera conversaban con ellos, ni comían con ellos, ni trataban, porque eran hombres excluidos, hermanos, totalmente. Y es aquí que el Señor Jesucristo va a llamar a este Leví, estaba sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos, y le dice el Señor Jesucristo: sígueme. Él se levantó e inmediatamente siguió al Señor Jesucristo. Y él va a hacer, viendo otros pasajes paralelos en otros evangelios, vemos que él va a hacer un banquete donde va a invitar a sus amigos. Ahora la pregunta es, si este hombre, siendo cobrador de impuestos, fue excluido de su nación, fue excluido de sus amigos o con él trataban, eran publicanos también. Entonces invita a este banquete a otros amigos, a otros que trabajaban en el mismo oficio, y encontramos que el Señor Jesucristo es invitado con sus apóstoles y otros que seguían más. Y ahí encontramos acerca de estos fariseos y publicanos. Cuando observaron al Señor Jesucristo comiendo con estos publicanos, comiendo con estos pecadores, gentiles, hombres del mal vivir, que no estaban en sus estatus, ellos van a comenzar a criticar, y encontramos acá a estos críticos haciendo esta pregunta: ¿qué es esto que él, siendo un rabí, un maestro, va a comenzar a comer y a beber con publicanos y pecadores? Ellos se referían de esta manera, minimizando a estas personas. Pero estas personas tenían una gran necesidad, y el Señor Jesucristo sabía que tenían una gran necesidad y necesitaban de alguien para que pudiera salvarlos, perdonarlos y trabajar en sus vidas. Cuando el Señor Jesucristo escuchó esta crítica, esta pregunta bien crítica, Él responde de esta manera: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acá este pasaje va a comenzar a resaltar y va a hacer una comparación o un símil acerca del Señor Jesucristo siendo un médico. Cuando una persona necesita de alguien, está enfermo, necesita de un médico, y Él dice: he venido a llamar a los enfermos y no a los que piensan. De todas maneras, quiero resaltar esto: los que piensan que no tienen una enfermedad. Y el Señor Jesucristo dice: he venido para que los necesitados, para que aquellas personas que son pecadoras necesitan arrepentirse de sus pecados, y no para los que se consideran justos. Aquí encontramos algo extraordinario, unas palabras muy importantes del Señor Jesucristo y de su objetivo. En primer lugar, Él menciona acerca de que Él es un médico. Y nuevamente vuelvo a ir un poquito hacia atrás, donde Él comienza a hacer un símil de un médico. Y Él dice, básicamente, he llegado como un médico. Pero este médico es un médico muy importante, muy interesante. Porque cuando estamos nosotros relacionados con los médicos, vemos que hay médicos que son tan humanos, que pueden entendernos, que pueden comprendernos, como también hay médicos que son tan inhumanos, que no tienen esa sensibilidad humana, ni mucho menos esa aptitud de médicos, porque a veces nos tratan a cada uno de nosotros que hemos sido alguna vez pacientes de una manera muy mala. Cállate,
¿Qué? ¿Tienes mucho dolor? Espérate, así es. Y no pueden entender. Pero cuando estamos hablando acerca del médico, que es el Señor Jesucristo, encontramos que es un médico extraordinario. Por eso que le hemos colocado el título de este mensaje, el médico de los médicos. Este médico va a ir donde hay un enfermo y donde hay un necesitado. El Señor Jesucristo, encontramos acá, que va a estar con este grupo menospreciado, porque nadie quería andar con ellos y tenían una gran necesidad. Y el Señor Jesucristo va a ir donde hay un enfermo que necesita a un doctor, Él está allí. Donde hay una gran necesidad, Él está allí. Este médico es el Señor Jesucristo. Me gustaría que usted coloque una marca aquí en este pasaje y me acompañe por favor al libro de los Salmos. Y vamos a ir al Salmo 103, verso 3, por favor, para resaltar acerca de este médico de médicos. ¿Por qué decimos médico de médicos? Porque no solamente va a curar enfermedades físicas, sino también va a curar enfermedades internas dentro de nosotros, espirituales, emocionales y aún enfermedades en la mente. El Señor Jesucristo es extraordinario hablando de este médico. Acompáñame por favor al Salmo 103, verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que perdona tus iniquidades. Y no solamente termina el versículo ahí, sino dice, el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús que esté escuchando este mensaje, sabe que no solamente tenemos dolencias físicas, sino también dolencias internas, emocionales. Yo decía el domingo pasado, estaba predicando este mensaje justamente, pero la primera parte, y estoy haciendo un resumen acerca de esto, y nos decía que cuando tenemos una enfermedad o una dolencia física, tomamos una pastilla y nos puede ayudar esta pastilla. Pero era una pregunta, estas dolencias de desánimo, de tristeza en el alma, ¿qué tomamos? ¿Qué medicina tomamos? No hay un médico en este mundo que puede tratar las enfermedades o las dolencias internas dentro de nosotros, o los pensamientos. No, pastor, si hay psicólogos, escúcheme bien, esos psicólogos y las pastillas que dan los psicólogos, seamos honestos, solamente son pastillas que van a curar o ni siquiera curar, que nos van a ayudar a poder cubrir alguna de las necesidades. Básicamente son medicinas que nos dopan, que nos hacen que estar tranquilos, pero no curan, ni mucho menos dan mejoría a nuestras necesidades internas. Pero acá resaltamos, el Salmo 103, verso 3 dice, el que sana todas nuestras dolencias. Todas, absolutamente todas. Por eso le hemos colocado el médico de los médicos. Veamos acerca de las cualidades de este médico rápidamente. En primer lugar, encontramos un médico que es misericordioso. Un médico que es misericordioso. Acompáñenme por favor al libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 14 al verso 18. Hebreos, capítulo 2, del verso 14 al verso 18. Veamos lo que dice la palabra de Dios en resaltar esta cualidad de este médico, el Señor Jesucristo, el médico de los médicos. Hebreos, capítulo 2, del verso 14 al verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 2, del verso 14 al verso 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recordemos que este pasaje de Hebreos es un pasaje que está hablando acerca del sumo sacerdocio. Y está comparando de qué importante es que el sumo sacerdote, que está colocado allí para interceder, para ser un mediador, necesita conocer las necesidades de su pueblo. Y está resaltando que este sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Y él tenía que participar de las cosas y de las necesidades que usted y yo participamos. Necesidades externas, físicas, necesidades internas, emocionales, necesidades mentales. Y él dice que tenía que participar de lo mismo que nosotros. ¿Para qué? Para poder socorrernos, para que él también pueda pasar los mismos padecimientos que usted y yo pudimos pasar.
Y él mismo, siendo tentado en lo mismo o pasando las cosas, es poderoso, dice, para socorrer. Es poderoso para socorrernos a cada uno de nosotros. ¿Sabe una cosa, apreciado hermano o amigo que está escuchando este mensaje? Él puede entender nuestras dolencias. Él entiende exactamente nuestros dolores físicos como los dolores internos, como nuestras preocupaciones. La gran diferencia es que Él tuvo victoria. Y no solamente tuvo victoria en su vida, no tiene pecado, sino también tiene la capacidad de ayudar, socorrer en nuestras necesidades. Imagínense, de poder llegar a un lugar, a un hospital, en la sala de emergencias, y usted está con un dolor tan terrible, quejándose. Y probablemente pasa a un doctor donde dice, mire, ¿qué pasó, paciente? No, tengo un dolor fuerte aquí en el estómago. Tranquilo, eso va a pasar y le vamos a dar un medicamento. Y sigue adelante. Puede imaginarse, este doctor no me entiende. Pero si estaría el Señor Jesucristo en esos mismos instantes, se pararía, estaría allí al lado nuestro y entendería nuestro dolor porque Él también pasó los mismos dolores. Es un médico que tiene misericordia, pero no solamente un médico que tiene misericordia, es un médico compasivo que va a llegar a nosotros. No solamente nos entiende, sino que también nos va a socorrer. Hebreos capítulo 4, verso 15 y verso 16. Hebreos capítulo 4, por favor, verso 15 y verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y subráyelo, por favor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cuál es la exhortación que el escritor escribe en este pasaje? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios que Él puede compadecerse de nosotros porque ha experimentado nuestros dolores. No solamente eso, sino que podemos acercarnos a Él, a este médico de médicos. Y Él va a darnos, hermanos, confiabilidad, misericordia, nos va a dar oportuno socorro. Qué extraordinario este médico de médicos. Y encontramos en las diferentes páginas de la palabra de Dios, testimonio tras testimonio, biografía tras biografía, milagro tras milagro, de cuán compadecido es el Señor Jesucristo. Personas que se acercaron dijeron, por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo no solamente les dio sanidad física, sino que los salvó, le perdonó sus pecados y hubo transformación en su vida. Al agradecimiento de estas personas dijeron, Señor, te voy a seguir, te voy a servir. Y Él les decía, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho este médico de médicos en tu vida. Tengo una pregunta, apreciado hermano. ¿No ha sido nuestro testimonio esto? Que llegamos a Cristo con un dolor físico o un dolor del alma, un dolor interno de nuestras vidas, buscando refrigerio, buscando satisfacción, buscando soluciones a nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo pudo entendernos en nuestra condición y en nuestra necesidad. Y Dios trabajó en cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que Él es un experimentado en dolores y por eso puede entendernos. Isaías capítulo 53, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escogidos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que es experimentado en quebrantos y en dolores. Él puede entender nuestras agonías, Él puede entender nuestras preocupaciones. Y no solamente puede entender, sino que puede diagnosticar, darnos una curación y sanarnos completamente. No solamente Él diagnostica el problema, sino que da cura a nuestros problemas. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 4, por favor, acompáñame. Juan, capítulo 11, verso 4, da unas palabras tan extraordinarias de diagnosticar nuestros grandes problemas. Juan, capítulo 11, verso 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Y Él sabe exactamente de dónde proviene nuestra enfermedad, nuestra dolencia. Y Él dice, no vas a morir. Como también dice, puedes morir. Ha llegado el momento. La vida y la muerte están en las manos de este médico de médicos.
Y él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el Hijo de Dios, y que Dios sea glorificado en ella. ¿Se ha dado cuenta? Es un médico que maneja la vida y la muerte. Es un médico que maneja y él sabe exactamente diagnosticar y qué es lo que puede suceder en nuestras vidas. Es el médico de médicos. Mateo capítulo 9, verso 35 dice que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, dice, y el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él puede sanarnos, Él puede curarnos, Él puede salvarnos. No importa cuál es nuestra dolencia, Dios tiene el poder para hacer esto. Es el médico de médicos. ¿Sabe una cosa? Quizás una de las peores enfermedades que tenemos es la enfermedad del corazón. El corazón es el miembro quizás más importante. Todos son importantes, pero si el corazón no comienza a bombear la sangre en el torrente sanguíneo, muchos de nuestros miembros no funcionarían como deberían de funcionar. Cuando hablamos de este problema de corazón, el Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento también hace mención de este problema de corazón. Pero es un problema de corazón que va más allá de lo físico, es un problema de corazón que habla de lo interno de cada uno de nosotros. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 17, verso 9 y verso 10. Una de las cosas que Dios quiere curar es nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón emana la vida. Nuestro corazón, usted puede tener una extraordinaria salud, pero escúcheme bien. Si usted tiene rencor en su corazón, si usted tiene amargura en su corazón, toda su vida va a estar totalmente contaminada. Toda su vida totalmente contaminada. Veamos por favor a Jeremías capítulo 17, verso 9 y verso 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Recuerda que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, había un momento en el cual donde los discípulos estaban comiendo arrancaron algunas espigas, las frotaban, les sacaban obviamente la concha, les sacaba la cáscara y comenzaban a comer este trigo. Cuando vieron esto los fariseos y los religiosos en ese momento, dijo, ¿cómo es posible esto? Que los discípulos no se laven las manos porque era una tradición. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, ¿sabe una cosa? Lo que contamina al hombre no es lo que ingiere, sino lo que sale de él. Y está hablando acerca del corazón. Cuando hay un mal corazón, cuando hay un corazón entenebrecido, un corazón endurecido, un corazón de incredulidad, un corazón contaminado por tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, este corazón va a dañar nuestras vidas. Y es por eso que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una de las primeras cosas que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas como médico de los médicos es cambiar nuestro corazón. Me encanta mucho la ilustración que utiliza el doctor Adrian Rogers, hablando acerca del médico de la ley y el médico de la gracia. El médico de la ley, hablando de la ley del Antiguo Testamento, él diagnostica cuál es nuestro problema. Y recuerdo esta ilustración que es muy interesante, donde un paciente llega a este médico ley, le dice, doctor, por favor, tengo un gran problema, me duele mucho el corazón. Y este doctor ley comienza a decirle que tiene un gran problema en su corazón y que si no cambia el corazón, lamentablemente este hombre va a morir. Y entonces el paciente le dice, doctor, entonces cúreme, deme un tratamiento. Y él dice, el único tratamiento que te puedo dar es cambiarte de corazón, un trasplante de corazón. Y este hombre le dice, doctor, pero hágamelo por favor. Y él dice, no puedo hacer esto, solamente puedo diagnosticar. Pero hay un doctor, el doctor Gracia, que él puede hacer esta intervención, pero va a doler muchísimo. Doctor, dígame, ¿dónde está? Y le dio la dirección y va donde el doctor Gracia. Y cuando abre la puerta es el mismo Señor Jesucristo. Y este hombre no lo reconoce y le dice, doctor, el doctor Ley me está enviándome para que usted me pueda ayudar, porque tengo un problema en el corazón. Algo me está presionando, necesito un trasplante de corazón. Y este doctor Gracia, el mismo Señor Jesucristo, le dice, sí, es verdad. Yo puedo hacer esta operación. Yo puedo cambiarte tu corazón, pero va a ser muy doloroso. Doctor, por favor, hágame esta operación. Y este doctor Gracia le inmediatamente dice que agarra y introduce su mano dentro de su pecho y comienza a sacar este corazón.
un corazón negro y apestaba fuertemente. Y cuando introdujo su mano, le dolió en su corazón y sacó este corazón. Y este hombre vio su corazón que estaba lleno, putrefacto. E inmediatamente agarra un corazón, introduce su mano y mete un corazón limpio, agradable. Este hombre comienza a respirar y a ver las cosas totalmente diferente. Es lo que hace el Señor Jesucristo. Quiere cambiar nuestro corazón, este corazón tan duro, convertirlo en un corazón sensible. Este corazón tan sucio, tan putrefacto, cambiarlo a un corazón tan blanco. Este corazón de incredulidad, cambiarlo a un corazón que cree y tiene fe en Dios. Este es el diagnóstico que hace no solamente el Señor Jesucristo, no solamente diagnostica, no solamente provee una cura, sino que lo más extraordinario, que Él, hermanos, paga y hace absolutamente todo esto en nuestras vidas. Este es el médico de médico. Pero escúcheme bien, en el mundo en el cual estamos viviendo, y también la palabra de Dios nos menciona de que hay médicos que son falsos, que tratan de trabajar y tratan de poder traer curas, pero estas curas no van inmediatamente a la raíz del problema, solamente pueden curar lo superficial. Vayamos por favor al libro de Isaías capítulo 1, del verso 4 al verso 10. Isaías capítulo 1, del verso 4 al verso 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En este pasaje, Isaías va a diagnosticar, obviamente por la ayuda del Santo Espíritu de Dios, va a diagnosticar cuál es el problema de su pueblo. Veamos por favor Isaías capítulo 1, verso 4 al 6. Dice: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, mencionando muchos pecados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la descripción, este es el diagnóstico que coloca Isaías en relación a su pueblo. Un pueblo que está totalmente enfermo. Ahora, cuando vemos la alusión o la mención de estos pecados de enfermedad, tiene que ver con generación de malignos, de generación depravados, y la base fundamental es que habían dejado a Dios. Y él dice: todo el pueblo está realmente enfermo. Desde la planta de sus pies hasta su cabeza están totalmente enfermos. Posteriormente, Jeremías, en su libro, comienza a acusar acerca de los sacerdotes y los falsos profetas, haciendo alusión o comparando que son médicos falsos. ¿Por qué eran médicos falsos? Porque sus tratamientos o sus remedios eran ineficientes. Es decir, que sus medicamentos, como ellos trataban los síntomas, hermanos, eran simplemente curas superficiales y no llegaban a la raíz del problema. Pero cuando hablamos acerca de Cristo Jesús, Él no solamente va a dar remedios que van a ser superficiales, sino que van a atacar el problema de raíz. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando llegamos al médico con una dolencia, con unos síntomas, nos dan algunos medicamentos que probablemente van a ayudarnos en ese momento y traen calma, traen un poco de sosiego en nuestras vidas, que pueden ayudarnos, nos quitan la fiebre, pero al día siguiente comenzamos otra vez a tener el mismo problema? Es básicamente lo que estaba haciendo Jeremías, acusando a estos falsos profetas o estos sacerdotes que estaban dando curaciones superficiales, pero no llegaban al problema. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 6, verso 13 al 14. Jeremías capítulo 6, verso 13 al verso 14. Estos eran falsos médicos. Y encontramos hoy en día también estos falsos médicos, estos falsos que piensan traer solución a nuestras vidas, pero nadie como Cristo Jesús. Jeremías capítulo 6, verso 13 al 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue avaricia, hablando de pecados. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y presta atención, mira la expresión que utiliza. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, y no hay paz. Capítulo 8, por favor, verso 11 y verso 12. Jeremías capítulo 8, verso 11 y verso 12.
Dice que estos sacerdotes y estos profetas estaban curando con liviandad, diciendo, va y paz, paz, pero iba destrucción. Jeremías capítulo 8, verso 11 y verso 12. Dice, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominaciones. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hace mención que estas personas eran médicos que no curaban la verdadera enfermedad. Eran superficiales. Lamentablemente estas personas en el trato que tenían con el pueblo para arrepentirse, no se avergonzaba el pueblo, ni ellos le ayudaban a avergonzarse. Trataban el pecado con liberalidad. Trataban el pecado, hermanos, con liviandad. Y lamentablemente no llegaban a curar el gran problema o la raíz de su problema y de su enfermedad. Hace una pregunta a Jeremías en capítulo 8, verso 22, por favor. Capítulo 8, verso 22. Dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hace una pregunta tan extraordinaria y tan importante. ¿No hay médico allí para que pueda curar? Hoy en día nuestro pueblo, nuestra nación necesita de un médico para llegar a la profundidad y la raíz de nuestros problemas. Y la profundidad y la raíz de nuestros problemas es un corazón entenebrecido, un corazón incrédulo, un corazón, hermanos, que necesita ser cambiado. Y el único que puede hacer esto es el Señor Jesucristo, el médico de médicos. Es el único que puede liberar, el único que puede curar todas nuestras dolencias, las suyas y las mías. Usted, si es un hijo de Dios, ha experimentado estas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nosotros mismos? Cuando no teníamos medicina, no teníamos dinero y hemos dicho, Señor, haz un milagro. Por favor, haz un milagro. Recuerdo años pasados, donde mi hija mayor, Nicole, estaba teniendo un problema. Y tenía fiebre y la fiebre no bajaba. Los médicos habían dado algunos tratamientos y no estaban funcionando. Recuerdo, hermanos, llegar a su cuna, colocar mi mano sobre su cabecita y decirle, Señor, las medicinas no están funcionando. Solamente tú eres el único que puedes curarla a ella. Hermanos, de una manera tan extraordinaria, después que terminé esa oración, la fiebre comenzó a bajar. No es que yo tenga poderes en ninguna manera de sanidad. Es el poder del Señor Jesucristo. Enfermedades físicas, Dios ha sido misericordioso. No solamente enfermedades físicas, enfermedades, hermanos, y dolencias espirituales internas dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido tan cargados? Y hemos llegado al Señor Jesucristo para ayudarnos a aliviar nuestras cargas, que nos dé dirección. El Señor Jesucristo dijo claramente sus palabras, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En Cristo Jesús hay descanso, pero no solamente hay descanso, sino también dirección. Dice, si llevad sobre vosotros mi yugo, que es ligera, mi carga. Él va a dar dirección. A veces pensamos, dice, échale al Señor tus problemas que Él va a arreglar. No dice la palabra de Dios eso, sino que nos va a dar descanso y por medio de su yugo, que habla de dirección, nos va a direccionar cuál es la manera correcta, la mejor decisión para poder enfrentar nuestras diferentes circunstancias en nuestras vidas. Encontramos un médico de médicos. Es el único que tenemos que recurrir. Es el que puede diagnosticar, curar. Y no solamente cura, sino paga todo el tratamiento. ¿Por qué no venir a Cristo Jesús? Entonces acá resaltamos que el Señor Jesucristo es el médico de médicos. No es un médico farsante, es un médico de verdad, donde trata todas nuestras dolencias. Pastor, pero le hago una pregunta, si es el médico de médicos, ¿por qué hay todavía gente que todavía no ha tenido curación física, espiritual, emocional en nuestras vidas? No es porque el médico no quiera hacer, es el problema del paciente. Vayamos por favor a Marcos capítulo 2, versos 16 y verso 17. Este pasaje, el pasaje central de Marcos capítulo 2, 16 y 17, encontramos que el Señor Jesucristo dejó claro que hay un grupo de personas que no pueden ser sanadas. ¿Por qué?
¿Porque el Señor Jesucristo no puede sanarlas? No, en ninguna manera. Es porque estas personas no quieren ser sanadas. Marcos capítulo 2, por favor, versos 16 y verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Recuerda la historia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, estando en la casa de Leví, de Mateo, almorzando, comiendo con personas donde estos fariseos y escribas comenzaron a menospreciar. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo esté comiendo con ellos? Veamos la respuesta. Veamos por favor versículo 16 y versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír estas palabras del Señor Jesucristo, les dijo lo siguiente: los sanos no tienen necesidad de médico. Recuerda, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La solución, el que puede ayudarnos en nuestras vidas, es el Señor Jesucristo. El médico de médicos puede sanar todas nuestras dolencias. Él puede hacer un trabajo extraordinario en nosotros. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Que hay un grupo de personas, hermanos, que se sienten ser sanos. Y aquí encontramos, hermanos, una lista o una clase de pacientes. En primer lugar, encontramos, hermanos, los que no saben de Él, que necesitan a un médico especial. Hoy en día hay millones de personas, hermanos, que mueren por falta de un médico. Y aún más, el médico de médicos. Si conocieran a este médico, que es el Señor Jesucristo, tendrían unas vidas totalmente diferentes. Es nuestra responsabilidad de poder enviar, de poder dar la tarjeta de nuestro médico de médicos para que también pueda curar a estas personas tan necesitadas. Lucas capítulo 19, verso 10 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El mismo Señor Jesucristo dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Él quiere salvar, Él quiere curar. Hay pacientes que están buscando con unas maneras tan extraordinarias, con unos anhelos de buscar este médico de médicos. Recuerdo, hermanos, en una oportunidad, el Señor Jesucristo dice que alzó sus ojos y vio todos los campos. Y estos campos eran los samaritanos que venían de su lugar para buscar a Cristo Jesús. Y Él dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay gente que necesita, que no sabe que existe el médico de médicos. Recuerdo en Hechos capítulo 16, verso 30 al 31. Encontramos a los apóstoles allí encarcelados, hermanos. Hubo un terremoto de tal manera que se abrieron las puertas. Y el carcelero dice que al ver que todas las personas estaban afuera, él pensó que todos habían escapado. Agarró su espada y se iba a matar. Pero posteriormente los apóstoles dijeron: ¡Ey! ¿Qué pasó? Quédate allí, le dice. No estamos todos acá. E inmediatamente viendo esto, él dijo estas palabras. Y sacándole les dijo el Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él dice unas palabras: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hay gente que está buscando este médico de médicos, que tiene dolores internos, externos, que necesitan de un médico, que solamente el Señor Jesucristo los puede salvar. Hechos capítulo 10, acompáñame por favor. Hechos capítulo 10, verso 30 al 32. Encontramos un hombre llamado Cornelio. Este hombre llamado Cornelio estaba buscando este médico. Estaba buscando que alguien lo lleve a este médico de médico, porque tenía grandes necesidades. Hechos capítulo 10, verso 30 al 32. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Dice que este Cornelio estaba buscando, estaba ayunando. Señor, muéstrame el camino. Necesito saber más de ti, Señor. Estaba buscando. Hay personas que están en busca de este médico de médicos. Recuerdo hace unos años atrás en nuestra iglesia, allá, hermanos, cuando en la iglesia que conocimos al Señor, mi hermano Carlos estaba trabajando como copastor de esa iglesia y estábamos evangelizando la zona.
Y tocábamos puerta tras puerta. Y recuerdo, hermanos, este testimonio de este hombre, y también recuerdo que estábamos evangelizando con mi hermano. Y un hombre que estaba en el techo, al tocar la puerta, salió por su techo y dijo, sí, ¿quién es? Y dice, bueno, que venimos a compartir la palabra de Dios. ¿Usted estará dispuesto? Sí, espérenme. Inmediatamente se bajó de su terraza, de su techo, abrió la puerta y nos invitó a pasar a su casa en esa oportunidad. ¿Sabes cuál fue su testimonio? Él salía todos los fines de semana y casi todos los días e iba al techo a pedir dirección de Dios. Y él estaba pidiendo en oración, Señor, necesito que alguien me hable de ti. Ese fue el testimonio. Él estaba esperando que alguien tocara su puerta para saber de Cristo Jesús. Él tenía una gran necesidad de Cristo Jesús. Y gracias al Señor, nosotros tuvimos el privilegio de poder acercar y tocar la puerta. Y ese día Él fue salvo, Él y su casa. Y hoy en día su casa está sirviendo al Señor. Ese es un testimonio. Hay gente que quiere buscar a Cristo Jesús, como este Leví. Invitó a sus amigos para que escucharan a Cristo Jesús, escucharan su Salvador. Tenían necesidad, aunque había muchos que decían, estos publicanos y pecadores. Pero estos publicanos y pecadores necesitan, hermanos, a este médico de médicos. Aquí encontramos algo extraordinario. Una primera clase de pacientes que están anhelando, deseando escuchar, tener que el Señor, el médico de médicos, haga un trabajo extraordinario en su vida. Pero también tenemos a otros que rehúsan tener al médico de médicos. Los que saben de Él, pero rehúsan confiar en este médico. Marcos capítulo 2, por favor. Vuelve, por favor, este pasaje. Marcos capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Estas palabras no solamente son reveladoras, sino palabras tristes. Veamos a Marcos capítulo 2, por favor, verso 15 y verso 16. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa con él, con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que habían seguido, los escribas y los fariseos. Viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Aquí encontramos otra clase de pacientes. Clase de pacientes, apreciados hermanos, que llega un momento en el cual donde ellos piensan ser sanos. Conocen de Cristo Jesús, pero rehúsan conocer. Estas personas buscan herejías. Estas personas no quieren ser curados por el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, verso 12 dice, al oír a Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Qué terrible es ver a personas que tienen una tremenda necesidad en su vida y aún así no van a buscar la cura, no van a buscar un médico. Quizás las mujeres llegarán acá y dicen, estos parecen ser los hombres, están que se mueren y están con una fiebre y no quieren ir al médico, no quieren tomar medicina. También en el aspecto espiritual, hay hombres que están muriendo internamente por sus grandes agonías, hombres y mujeres, jóvenes, y saben que pueden recurrir a Cristo Jesús y aún así no recurren. Y pues, el Señor Jesucristo dijo, aprended qué significa misericordia y no sacrificio. Estos hombres eran tan pecadores, pero pensaron que su religión, pensando que lo que ellos hacían estaba bien, pero estaban alejados de Dios. Estos hombres estaban buscando, hermanos, otras cosas y no buscar al médico de médicos. Creen en Él, saben quién es Él, pero rehúsan en Cristo Jesús. Abiertamente van a rehusar. Marcos capítulo 3, por favor, veamos este versículo. Marcos capítulo 3, verso 28 al verso 30. Marcos capítulo 3, verso 28 al verso 30. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo acerca de estos fariseos, estos religiosos, estos escribas, que estaban rechazando públicamente y abiertamente al Señor Jesucristo. Ellos vieron exactamente los milagros, la doctrina, lo que predicaba
Hermanos, y ellos rechazaron, y el Señor Jesucristo les dije claramente, cualquier pecado o blasfemia les será perdonado. Pero cuando rechazan al médico de médicos, rechazan al Señor Jesucristo abiertamente, ya no hay perdón para ellos. Esto se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Tanto es así, abre por favor a Lucas capítulo 4, verso 23. Lucas capítulo 4, verso 23. Que tanto es así que rechazan a este médico de médicos, esta clase de personas que conocen de Él, saben de lo que es capaz Dios, pero rechazan abiertamente, no solamente blasfemian contra el Espíritu Santo, sino que hacen estas cosas. Veamos por favor a Lucas capítulo 4, verso 23. Y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Estas personas que piensan ser sanas y no necesitan de Cristo, no necesitan de Dios, no necesitan de un médico, ellos comienzan a decir, cúrate a ti mismo si eres un médico. ¿No fueron las palabras de este malhechor que estuvo al lado del Señor Jesucristo? ¿Recuerdas esta historia? Uno agarra y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro dice, ¿no te das cuenta que está en la misma condición? Estaba burlándose. Escúcheme bien y présteme atención. Hay gente que tiene una gran necesidad de Cristo Jesús. Y usted y yo somos los responsables de ir a predicarles, de ir a darles a entender de que existe y existe el médico de médicos y quiere curar todas sus dolencias. Como también hay personas que saben quién es Cristo Jesús, que es el médico de médicos, pero aún así, lamentablemente, ellos no van a aceptarlo, sino van a rechazarlo. ¿Sabe una cosa? Y llegamos a una tercera clase de personas. Esta tercera clase de personas o pacientes son aquellos que no admiten que tienen una necesidad. Repasemos rápidamente. Uno, tenemos aquellos pacientes que no conocen de este médico. Tienen una gran necesidad, pero no conocen que existe este médico. Y usted y yo somos responsables para poder hacerles llegar a este médico. Entregarle la tarjeta y decirle, mira, acá está el médico de médicos, llámalo, búscalo, él te va a llegar en tu necesidad. Existen aquellos que saben de este médico, pero rehúsan que este médico los pueda curar. Y por último, encontramos a los que no admiten de que lo necesitan. No admiten de que lo necesitan. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 2, verso 17, por favor. Marcos capítulo 2, verso 17. Estos justamente son los fariseos, son los religiosos que dicen, yo no necesito de Cristo Jesús. Veamos por favor Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nuevamente vuelvo a repetir, los sanos no tienen necesidad de médico. Déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores y tenemos una gran necesidad. El día en el cual Adán pecó y transgredió, desobedeció, todas las personas hemos nacido con un hueco en nuestro interior, que queremos llenarlo con diferentes cosas de este mundo, cosas materiales, personas, actividades, cosas X, pero nadie puede llenar este gran vacío en nuestro corazón. El único que puede llenar este vacío es el Señor Jesucristo. Aunque usted y yo podamos decir, no, yo no necesito de Dios, no necesito de estas cosas, y usted y yo conocemos a personas así. ¿Sabe? Esta clase de pacientes que no admiten que tienen una necesidad cuando tienen una necesidad interna. Escucha, el problema no es el médico. El médico puede curar cualquier dolencia. El problema son los pacientes. Y esta tercera clase de pacientes son los que no admiten que tienen una necesidad. El Señor Jesucristo le dice, está bien, si ustedes piensan que ustedes son sanos, yo no he venido para ustedes, he venido para los pecadores. Qué terrible poder entender, comprender, ver esta clase de pacientes y personas. Como hay personas tan deseosas de escuchar a este médico de médicos. Hay personas que saben quién es este médico de médicos, pero lo rechazan. Pero hay otro grupo de personas y pacientes que no admiten que tienen una necesidad. Están muriendo, pero dicen que están bien. Tienen una gran necesidad interna en su corazón.
y no buscan ayuda ni buscan de Dios. Quiero hacerles una pregunta, apreciado hermano, amigo que está con nosotros. ¿Usted reconoce quién es el médico de médicos? Le hago una pregunta. ¿Qué clase de paciente es usted en primer lugar? ¿Un paciente que necesita, que sabe que tiene una gran necesidad y que busca a este médico de médicos? Puede usted decir, pastor, pero yo soy un creyente, ya tengo a Cristo Jesús. En los momentos más críticos de su vida, ¿a dónde va? ¿A sus esfuerzos? ¿A dónde va? ¿A arreglar lo que usted piensa cómo arreglarlo? Pero muchas veces no va donde Cristo Jesús. Quiere solucionar todos sus problemas, como esta mujer que encontramos, hermanos, que tenía un flujo de sangre por muchos años. Y ella pensó que ella podía curarse con sus médicos y gastó todo lo que tenían los médicos y al final no hubo curación en su vida. No hubo ninguna mejoría hasta que al final escucha, ve que el Señor Jesucristo va a llegar a ese pueblo y se mete dentro de la multitud y toca al Señor Jesucristo porque hay una gran necesidad. Al comienzo ella quería arreglar sus problemas, su necesidad. Podría ella tratar de, yo voy a solucionar mis problemas. Y muchos de nosotros somos así. Queremos solucionar nuestros problemas con nuestra manera de pensar, con nuestras estrategias. No, yo voy a solucionar así. Y olvidamos, hermanos. Quizás somos estas personas que decimos, tengo una necesidad, pero no voy a recurrir a Cristo Jesús. O quizás son aquellos que tenemos un gran vacío y hemos dejado a Cristo Jesús. Y decimos, no, yo no necesito de Cristo Jesús. O aquellos que están esperando a este médico de médicos. ¿Quién es usted? Segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿a qué médico acude cuando tiene una necesidad? ¿A los falsos o a los verdaderos? ¿O usted mismo trata de sanarse y de curarse a sí mismo? No, yo salgo de esto. Vaya a Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos de este médico de médicos. Es extraordinario, es compasivo, es misericordioso. Él no solamente diagnostica el problema, sino nos da el tratamiento, nos cura y Él mismo paga absolutamente todo. Apreciado hermano, Jesucristo está dispuesto. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En sus palabras dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Tenemos una gran necesidad de Cristo Jesús. Vengamos a Cristo Jesús. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Padre Santísimo, reconocemos que tú eres el médico de médicos, Señor. Y que para ti no hay problema más grande, ni hay enfermedad física o interna, Señor, o emocional, o del alma, o espiritual más grande que tú puedas curarnos. No solamente diagnosticas, sino das el tratamiento y la curación. El problema somos nosotros, Señor. El problema es que a veces tenemos un corazón tan duro, que tenemos una gran necesidad, pero no queremos recurrir a ti, Señor. Pensamos que somos autosuficientes y nosotros podemos salir de nuestros problemas. Señor, perdónanos, porque a veces nos ahogamos más donde estamos. A veces, Señor, pensamos que podemos salir nosotros de nuestras propias cosas y nos hundimos más, Señor, y nos metemos en más problemas. Señor, permite que este mensaje pueda caer, Señor, en terrenos fértiles, en esta clase de pacientes que están buscando al médico de médicos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, apreciado amigo, quisiera hacerle una pregunta. Usted tiene una gran necesidad y esta necesidad solamente Cristo puede curarla. Solamente Cristo puede darle esta solución en su vida. ¿Por qué no hoy, en este mismo instante, le pide a Cristo que venga a su vida y sea el Señor y Salvador de su vida, que sea el médico? Él vino a buscar y salvarlo a usted, porque tiene una gran necesidad en su interior. Y Él puede curar toda dolencia. Permítale que Cristo venga a su vida y sea su Señor y su Salvador. Dígale, Señor Jesucristo, yo sé que soy un pecador. Yo sé que no me he acercado a ti, pero estoy totalmente arrepentido de mis pecados. Quiero cambiar de dirección. Quiero que tú seas el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida. Quiero que vengas y seas mi Salvador.
Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Apreciado hermano en Cristo Jesús, usted y yo también tenemos necesidades múltiples y a veces pensamos que somos autosuficientes. Necesitamos, escúcheme bien, hay una necesidad, siempre hay una necesidad en nuestras vidas y Él es compasivo y Él puede saber lo que nosotros estamos pasando. Venga a Cristo Jesús cada vez que tenga una necesidad. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Padre Celestial, te damos gracias por ser este médico compasivo, este médico misericordioso, este médico que puede curar cualquier dolencia en nuestras vidas. Gracias por ser este Señor, y no solamente por ser este médico de médicos y Señor de señores, sino que estás allí en cualquier necesidad. Tú puedes llegar. Llegaste, dejaste tu trono, tu gloria, para buscar lo que se había perdido. En cualquier necesidad siempre estás allí, Señor. Aún muchas veces, cuando tratamos de solucionar nosotros nuestros problemas y no se solucionan, muchas veces llegamos como última alternativa a ti, Señor. Y tú nunca nos echas. Siempre estás dispuesto a poder cobijarnos y ayudarnos. Gracias por ser un Padre misericordioso, un Dios amoroso y un médico compasivo. La gloria y la honra siempre será para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias por tomar este tiempo para poder ser enseñados y saber de que existe un médico de médicos que podemos recurrir, un médico compasivo. Pero seamos pacientes, que podamos buscar y entender nuestras necesidades para recurrir a Cristo Jesús. Apreciados hermanos, recordemos, por favor, les recordamos que nuestros servicios durante el mes de noviembre, en 3 semanas, todavía serán vía online, es decir, martes y jueves, por la página de Facebook de la iglesia estaremos a las 7 de la noche. Pero los domingos, este domingo que viene, apreciados hermanos, estaremos congregándonos ya en el templo. Tendremos 2 servicios. El primer servicio será de 9 a 10 de la mañana y el segundo servicio de 10:30 a 11:30. Usted necesita comunicarse con nuestro hermano Jaime Vances para poder colocarse en la lista de este primer servicio o segundo servicio, ya que el foro de cada servicio es de 80 personas. Así es que, por favor, hermanos, anótese para poder estar en estos servicios de tal manera que no tengamos más afluencia, más asistencia de lo que está permitido en nuestro local. Así es que, por favor, los esperamos el próximo domingo. Y si usted no puede llegar a la iglesia por X motivos, estaremos transmitiendo la enseñanza de la palabra de Dios por YouTube o Facebook para que usted pueda tener también y poder ser edificado en estos servicios con la enseñanza de la palabra de Dios. Apreciados hermanos, muchísimas gracias. El Señor me los bendiga y una feliz semana. Bendiciones. Gracias. En sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En sus manos sostiene la creación. Me asombra su en sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entrego mi corazón, en sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos
mucha prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí, en sus manos viviré.